Seguimos en 678, vamos a recibir a nuestro otro invitado de hoy, que es el amigo Pedro Brigger. Bienvenido, querido Pedro. Pedro, tal como dijimos, es además de un colega respetado y querido, es el titular de la agencia Nodal, que mira América Latina como se debe, cosa que casi nadie más hace en el mundo. Pero hoy está convocado, Pedro, para que hablemos acerca del drama de los inmigrantes en Europa. Hoy, que sería el inmigrante en la Argentina. Vamos a ir al informe, las cosas que no se dicen por ningún lado. Vamos. La gravísima crisis migratoria en Europa. Ahora todos los medios del mundo replican esta foto, y muchos de ellos jamás profundizaron en las causas que llevaron a que en Europa se viva la mayor tragedia migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Tema principal en el mundo, dramática, conmovedora, necesita de una respuesta urgente, la crisis migratoria en Europa. Cada vez hay más inmigrantes que empiezan a poner en jaque las políticas migratorias de Europa o empiezan a plantear la reformulación de las políticas migratorias. Hay que derogar el protocolo Dublín III, que es el que implica que no se pueda pedir asilo en las embajadas y los consulados de países de la Unión Europea. Si una persona tiene derecho al asilo, esa persona no tiene por qué jugarse la vida para llegar en una patera a Europa, que es lo que ocurre ahora con el protocolo Dublín III, que solo se puede pedir asilo una vez que estás en el país. Se llamaba Aylan Kurdi y solo tenía 3 años. Él y su hermano Galip, de 5, han muerto intentando llegar a Europa. Aylan apareció varado en la arena de una turística playa turca. La lancha en la que viajaba junto a sus padres y su hermano, huyendo de la guerra en Siria, se hundió antes de llegar a la isla de Kos, en Grecia. Solo se ha salvado el padre. What kind of children were they, Aylan and his brother? أولادي أحلى أولاد بالعالم. في حدا ولد ابنه مو غالي عليه. أطفال بجننوا تفيقوني الصبح بابا بدهم يلعبوا معي. شو بدك أحسن من هيك؟ راح كل شيء. What do you hope to do now? ناوي والله ماني ناوي غير أقعد جنب Hace 3 meses, los padres de los pequeños solicitaron asilo en Canadá, donde tienen familiares. Les fue denegado. Desesperados, decidieron huir de los bombardeos de Kobane y cruzar el mar, pero la barca hinchable en la que viajaban no resistió la travesía. En lo que va de año, más de 2.600 personas han muerto ahogadas tratando de cruzar el Mediterráneo. Ahora Canadá sí, dice que los van a recibir, pero ya es tarde. Situaciones ridículas y que duelen, como por ejemplo que el gobierno español, que sabemos que es un gobierno de derecha, de un partido con un origen claramente franquista, se niega a acoger más refugiados, y contra los 800.000 de Alemania, los 40.000 de Francia y los 30.000 de Italia, España dice que solo está dispuesta a acoger 2.400 refugiados en un año. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo similar al de Polonia, un poquito más que Polonia. ¿Cuánto es eso? Pues entre yo creo que son en torno a más de 2.000 y algo. La foto denuncia, y gracias a ese impacto hoy en la Unión Europea están hablando lo que se hacían los boludos y medio que no se pueden hacer los boludos. España, y entiendo que ningún país de la Unión Europea le va a negar, por lo que significa el derecho de asilo a nadie. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo similar al de Polonia. ¿Cuánto es eso? 2.000. España está constantemente dando asilo a las personas que lo demandan. Que se hacían los boludos y medio que no se pueden hacer los boludos. La hipocresía de una Unión Europea que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2012. La Unión Europea recibió en Oslo, la capital de Noruega, el Premio Nobel de Paz 2012 por sus aportes a la estabilidad del viejo continente desde hace 6 décadas. Una imagen que me pareció muy ilustrativa, de un poco un orden global tan complejo como este, en el cual vemos que la Unión Europea, reitero, después de haber ganado este premio Nobel, ahora pone alambres, pone púas, no discute. Hungría. Desde hace días el gobierno ha decretado el cierre técnico de la frontera con Serbia y levanta una valla de alambrado para impedir la entrada de ilegales al país. Carlos Guerrero, él está
En Hungría... Ahora el gobierno quiere poner una ley que no puedes ayudarlos, no pueden acceder a tu casa. Y si lo hacen el Estado o el mismo ejército húngaro puede meterse en tu casa. Hay un facilismo mundial en el sentido de responsabilizar a Europa por el tema, ¿no? Claro. La culpa la tiene Europa, tienen que arreglarlo son los europeos. Es gente que ha abandonado Siria, que hay una situación de guerra civil, donde también han intervenido algunas potencias extranjeras, europeas o Estados Unidos, y que ahora deciden en cierta medida lavarse la mano respecto de lo que está pasando ahí. Y seguramente la política exterior de la Unión Europea tiene mucho que ver con haber avivado el fuego de un conflicto. Hay un facilismo mundial en el sentido de responsabilizar a Europa por el tema, ¿no? Claro. Siria ha llegado a tener un esplendor que pocos países árabes lo han tenido. Siria no tenía deuda externa, era obligatoria la escolaridad hasta llegar a la universidad, inclusive del primer grado hasta la universidad, inclusive son gratuitos, la salud era gratuita. Había un estado de vida bastante beneficioso para la clase media y la clase baja. Siria estaba bien, recibía 6 millones de turistas por año, en un país donde es patrimonio de la humanidad casi todo su territorio, porque son todos restos arqueológicos. Pero sí, que hoy toda están la gente se destruyendo. quiso levantar, quiso tener su propia primavera y Bashar al-Assad empezó a reprimir. Bueno, no es así. Han creado una oposición. Es muy fácil crear una oposición y en la Argentina sabemos mucho de esto. Sí. Se crea una oposición, se le alimenta desde afuera a esa oposición. Con el poder de los multimedios. Con el poder de los medios. O sea, ¿quién estuvo detrás de esa creación? Intereses extranjeros. Intereses extranjeros porque saben que en Siria hay recursos gasíferos que son muy importantes para el resto de Europa y para Estados Unidos. Se crearon la oposición desde afuera. Se reunieron en Francia, se reunieron en Túnez. Los amigos de Siria. Estados Unidos formó esto, Hillary Clinton era una de las promotoras de esto llamado los amigos de Siria. 83 países que ninguno fueron amigos. Luego estos 83 países son los que mandaron los escuadrones de la muerte a Siria. Y son los que hoy están combatiendo contra el Ejército Nacional Sirio y contra la población en general. Estados Unidos elige un enemigo, elige demonizarlo internacionalmente, para después tener una justificación, entre comillas, de invasión. Hoy le toca a Siria, pero dentro de poco le puede tocar, estuvieron insinuando hace unos 2 años que le pudiera tocar a Venezuela. So what's your message then? My message, please help the Syrian. The Syrians need help now. You just stop the war, and we don't want to go to Europe. Just stop the war in Syria. Just that. Bueno, varias cosas, querido Pedro Briguer, para aclarar. Primero, bueno, el trayecto es que suelen hacer estos inmigrantes de Siria, Turquía, Serbia, y ahí llegan a Hungría recién, ¿no? Pero sobre todo, en principio, es una inmigración distinta de las oleadas anteriores, que es la inmigración económica. Esta gente huye de la muerte directamente, ¿no? Sí, es verdad que hay muchos temas que se entremezclan, ¿no? La guerra civil en Siria, el origen de la guerra, la intervención de potencias extranjeras, los procesos migratorios, Europa que... no se puede hablar de una Europa en su conjunto, pero diferentes países europeos que han expulsado gente que ha venido de otros países en los últimos años. Es casi tragicómico escuchar al primer ministro francés Valls ahora rasgarse las vestiduras cuando él encabezó la expulsión de gente hace pocos años. Ustedes recordarán una chica de origen gitano que era adolescente, estaba en secundaria o que fue expulsada de la noche a la mañana. Francia ha expulsado rumanos años atrás. Francia tuvo una campaña electoral un poquito más atrás donde la derecha decía que el gran problema era el plomero polaco. Trataban de decirle a los trabajadores franceses que el gran problema que iban a venir todos los plomeros polacos, uno podría agregar las enfermeras y otras profesiones, y le iban a quitar el trabajo a los franceses. O sea, esto no es nuevo, el tema de generar el odio hacia el que viene de afuera en una Europa, y esto creo que alguna vez lo hemos hablado también acá, que ya no es la Europa de principios del siglo XX, es una Europa que ha mutado, se ha transformado. La extrema derecha francesa, alemana, belga, británica, preferiría que no hubiera negros, árabes, indios, pakistaníes, pero bueno, ocuparon gran parte del planeta y abrieron las puertas porque lo necesitaban, porque le dieron la ciudadanía, como en el caso de Francia con Argelia, y hoy los tienen ahí, no saben qué hacer, como Alemania con los kurdos. Hace unos años atrás Angela Merkel decía, se acabó el multiculturalismo, esto fracasó. O aprenden el idioma
o se van. Merkel hace pocas horas dijo otra vez. Bueno, acá tenemos que ver cómo hacemos para que aquellos que se van a ir retornen a sus países de origen. Y empezar a mirar los papeles, quién es migrante, quién es refugiado, quién se fue por una cuestión económica, quién se fue por la guerra. ¿Qué pasa? Es un interrogatorio a cada uno que entra y preguntarle, ¿pero usted por qué se fue? Y bueno, yo me fui porque había una guerra, pero podía vivir, tenía trabajo, no tenía trabajo. O sea, hacer escanear a cada uno para ver si lo dejamos entrar o no. Está claro que no quieren que venga más gente. Es lo que dice la ministra española, no quieren que entre más gente y las expresiones racistas afloran por todos lados. Edgardo Moca. Sí, yo pondría en duda la caracterización de estas cosas que están pasando como una crisis europea y como una crisis migratoria. Yo creo que lo que hay es una crisis del orden global, del orden económico global y del orden político global. Si uno rastrea los orígenes de las grandes migraciones actuales, tienen que ver con los países, primero de modo más directo y más inmediato con los países en guerra, que tampoco las guerras, como quedó testimoniado en el informe, tampoco las guerras son un fenómeno digamos así, de inspiración estrictamente local. Medio Oriente es un campo de operaciones de grandes firmas petroleras que sostienen a estados y sostienen maquinarias militares para intervenir, viven y progresan y expanden su plusvalía a partir de la industria militar. Y por supuesto también tienen intereses directos en los recursos naturales de cada uno de los países de Medio Oriente, pero también podríamos extenderlo al África, a América Latina, a cualquier zona del mundo. Es decir, la idea de mirar al mundo como si hubiera fragmentos del mundo, un mundo próspero, civilizado, democrático, moderno y un mundo pobre, que en la vulgata, digamos, colonizada, ¿de qué estamos hablando? De los que no pudieron darse instituciones democráticas y los que no pudieron crear progreso material. Como si entre una cosa y la otra no hubiera una relación causal, directa, como si no fueran las políticas colonialistas e imperialistas las que determinaron esas situaciones de emergencia social de esos países. Un mundo rico que no está dispuesto a abrir sus puertas, porque acá hay algo que hay que recordar. La inmensa mayoría de los iraquíes que se fue, ¿dónde están? No están en Europa, están en Jordania o en países limítrofes, y los recibieron. Países pobres los recibieron. ¿Dónde está la mayoría de los afganos que se fueron de Afganistán? En un país pobre, fronterizo. Los pakistaníes o los sirios incluso, que se fueron, están en la región. Nosotros estamos hablando acá de 2.000, 5.000, 10.000, pero se calcula que decenas de miles abandonaron Siria y la mayoría de ellos están instalados en los países limítrofes. Entonces, los reciben. Y acá Europa, la Europa rica, próspera, que además hay que recordar que Naciones Unidas tiene un organismo para ocuparse de los refugiados que se llama ACNUR, por sus siglas en castellano. Ahora, ¿por qué nació ACNUR? ACNUR nació después de la Segunda Guerra Mundial por el problema de los refugiados en Europa. En Europa, claro. Para eso nació ACNUR, para resolver el problema de la gente que había sufrido una guerra. Y bueno, ahora es la Europa que no quiere recibir a otros. Pero además, Pedro, en los países, en muchos de los países europeos, ¿qué es lo que estamos viendo? Crisis de crisis económica dentro de la propia Europa y de los propios países, con lo cual crece la necesidad de crear un otro, un culpable, un chivo expiatorio. Esto tiene parentescos no pequeños con la situación de las guerras del siglo XX en Europa, digamos, la creación de una especie de monstruos sobre los cuales se llora cuando se ve un chiquito muerto, pero sistemáticamente se restringe la inmigración, se maltrata a los inmigrantes, se retrocede con la idea del multiculturalismo. Estamos en un mundo verdaderamente problemático. Y es curioso que alguien se dedique a defender a Europa, así como en el caso de este muchacho, ¿no? Longobardi. Longobardi. Dante Palma. Una reflexión primero sobre la foto. La foto me imagino que todos la habrán visto, bueno, apareció en el informe, la foto quizás más conmovedora que yo recuerde, análogas a esas famosas fotos de Vietnam, etcétera, ¿no? Ahora yo pensaba, incluso había, esa foto apareció a veces trucada, al nene se le hacían unas alas de ángel, ¿no? Y, bueno, insisto, es muy conmovedor, fue muy dramático. Ahora yo pensaba, si querés, la otra pata, obviamente, ¿qué nos mueve de esa foto? La inocencia, o sea, la idea de la inocencia. El ángel inocente, si querés, que cae. Ahora, una lectura a partir de eso puede ser, ¿qué pasa con todos los otros que murieron y que están muriendo y que no son caucásicos, bebés,
bien vestidos. Que no están en la foto de un diario, sencillamente. Que no están en la foto, que muchos son negros, que son adultos, etc. Me da la sensación de que pareciera que ese es el inocente y todos los demás no. Es decir, porque la entrada a la adultez, por ejemplo, de un morocho de 20 años, parecería que supone una cierta culpabilidad de su presente. Cosa que evidentemente no se le puede achacar a ese pobre chico de 2 o 3 años. Pero hay allí, me parece, una trampa y una cierta perversión. Además, en esta cuestión de hace 15 días, el camión con 70 personas que se movió. Yo no vi ninguna foto. No la vi. Creo que no hay fotos. Quizás yo no la vi. Pero de los adultos muertos no hay. O sea, la idea es que en realidad esa gente tiene una cierta culpabilidad respecto de su presente. Y después, retomando lo de Edgardo, otra trampa es pensar que esto es una particularidad, es una lógica local. Es algo que no sabemos bien por qué está pasando en Siria y esto nos trae algunos problemas a nosotros los europeos. Pero me parece que está claro que el sistema cada vez te muestra que es inherente al capitalismo, las guerras son inherentes al capitalismo, los refugiados, ¿sí? Y a su vez, y ya que digo, lo tengo a Pedro, así que no quiero monologar, pero más allá de que seguramente no tengo los datos precisos, pero sí, bueno, ¿de cuánto dependen las economías del primer mundo de, por ejemplo, la inmigración ilegal? Porque me parece que ese es un dato, digamos, siempre se presenta en la línea también, insisto, lo que se mencionaba recién, el problema del otro, el problema del diferente. Ahora, ¿cuán importante es para una economía del primer mundo la situación de personas que vienen de otros países y que se deben y se los mantiene en forma ilegal? Pensemos en México y Estados Unidos también. Sí, yo estaba pensando lo mismo, habría que buscar cada caso en particular y la verdad no tengo en mi cabeza los datos, pero está claro que hay mucha migración, por ejemplo en España, muchos ecuatorianos, muchos rumanos, muchos pakistaníes que hacen trabajos que muchas veces los españoles no quieren hacer, pero la mayoría de ellos son legales. Habría que ver, la verdad no tengo el dato. ¿Norita? Sí, una pregunta, Pedro, con respecto, porque lo que se ve ahora es como, digamos, una toma de conciencia así repentina, parece, hacia el mundo ante la foto de estremecedora de este chiquito, y Merkel y Hollande diciendo, bueno, vamos a ampliar los cupos de aceptación de migrantes. Ahora, ¿en qué medida vos ves que esta reacción ante este horror que despierta esa fotografía realmente puede implicar hacia el futuro un cambio real de una política de aceptación de estos pueblos que huyen o de las guerras o de la pobreza o de ambas cosas a la vez? Yo no creo que haya cambio, aunque a veces hay fotos o hechos políticos que marcan un antes y un después. Se han visto muchas fotos como esta. Yo no sé por qué esta foto, que por supuesto es impactante, de repente provoca lo que provocó. No vimos fotos del camión de Austria, no sé si eso hubiera provocado lo mismo. Tal vez intencionalmente no se mostraron fotos, de la misma manera que no había imágenes de cadáveres despedazados cuando fue el atentado a las Torres Gemelas. Imágenes de gente que llega del norte de África a Italia, los miles de muertos, porque se cuentan por miles. Hubo fotos de eso. ¿Por qué esas fotos no impactaron y esta sí? La verdad no lo sé, pero a veces creo que la historia, la política, la actualidad tiene hechos que no siempre podemos encontrar una respuesta. Por eso digo, ¿por qué esta foto y no otra? No es que no haya habido fotos. Por eso el tema de las cuotas es tan importante, porque lo mencionan. Y está claro que hay un debate. El Papa estuvo en Lampedusa, sí, exactamente, planteando de manera, hace ¿cuánto fue? ¿Más de un año? Sí, hace 6 meses. Había asumido. Claro, sí. Bueno, claro, pero fue más de una vez. Y planteó lo terrible, la alcaldesa creo que de Lampedusa plantearon lo terrible de la situación. Se rasgaron las vestiduras, pero todo parece pasarte. El frenesí, la rapidez de los acontecimientos, entonces hoy todos estamos hablando de esta imagen, claro, y mañana podemos saltar a otro tema, pasado saltábamos a otro, a ustedes les pasa, nos pasa a todos los que hacemos periodismo, y nos tapan muchas cosas, y a veces no tenemos tiempo para tratar todos los temas. No es que este tema no se estuviera tratando, yo creo que a pesar de lo que dice el informe, yo creo que sí se viene tratando. No es que no se lo trata en la prensa europea, en la prensa argentina, pero por alguna razón política lo que se plantea es que de todas maneras
no queremos que vengan más. Igual, Pedro, una cosa que apareció en el informe que circulaba por allí, en referencia, hubo alguien que habló de la primavera árabe, que es una barbaridad, que también habría que recordar en qué consistió y hacia dónde se disparó. Es con los gobiernos de cada uno de estos países. Pensemos que tipos como el coronel Gaddafi, Saddam Hussein, bueno, ahora es el caso de al-Bayad, digo, fueron personas que eran muy amigos de Occidente y de golpe se convierten en monstruos. Pero el caso de Siria con el partido Baas también es un caso particular, ¿no? Sí, bueno, habría que hablar específicamente de lo que pasó en Siria. Yo sí creo que hubo una revuelta popular genuina en Siria, de la misma manera que hubo en Egipto, en Túnez y en Libia. Lo que pasa es que yo creo que tanto Bashar el-Assad, el padre de Hafez, Bashar el-Assad como Gaddafi entendieron muy bien lo que había pasado en Egipto y en Túnez, donde no hubo una terrible represión. Y decidieron reprimir de manera muy fuerte. Después se le fue de las manos. No todo se explica por las intervenciones extranjeras. A mi juicio es demasiado simplista plantear eso. Creo que efectivamente en la inmensa mayoría del mundo árabe hay un descontento popular muy fuerte en contra de gobiernos que tienen una larga historia de dictaduras, de no ser democráticos, de represión. Lo que pasa que la represión justamente de parte del gobierno fue terrible, tanto en Siria como en Libia. Pero creo que habría que analizarlo en otro contexto, porque si no mezclamos los temas, porque ahora justo viene gente del norte de Siria, de la parte de los kurdos y el caso de este chico en particular. Vamos a ir a un corte en 678 y ya volvemos aquí en la TV Pública. Atado con doble cordel.